Observen la siguiente imagen. Podría decirse que lo que se ve es un error de imagen, de edición. Si lo pensamos desde la ciencia, podríamos llegar a estar viendo un tronco, una roca, una imagen satelital difusa. Observen y piensen. Les doy unos segundos. Ahora sí, la verdad es que la imaginación puede dar para mucho, pero ¿ven la polilla? Lo que ven en pantalla es la polilla geómetra del abedul. Yo la conozco como la Piston betularia. Ese es su nombre científico. Miren, voy a oscurecer la imagen a ver si se ve mejor. Ahí la tienen. ¿La ven? Si fue difícil para ustedes observarla, imagínense lo difícil que puede ser para un depredador, por ejemplo, un ave. La Biston betularia es una polilla originaria de Europa. Presenta un camuflaje casi perfecto, y remarco el casi perfecto. Es que su color se mimetiza muy bien con las rocas y los troncos cubiertos de líquenes, y los líquenes son una simbiosis entre un hongo y un alga comunes en zonas donde hay escasa polución en el aire. ¿Sí? Los líquenes son muy sensibles a la contaminación del aire. Imaginen ahora por un momento que nace una polilla oscura, como la que tenemos aquí. En esta situación a la polilla oscura no le augurio un buen futuro con los depredadores. Es evidente que no se adapta tan bien al entorno como su hermana más clara. Esta diferencia de pigmentación ha ocurrido a menudo por alguna mutación, se llama melanismo, solo que no era común encontrarlas porque eran presa fácil de las aves. Entonces, hasta mediados del siglo XIX aproximadamente en Inglaterra, todas las Biston betularias que se conocían eran de color claro. Pero progresivamente la industrialización fue haciendo de las suyas y los líquenes se volvieron cada vez más escasos, dejando los troncos desnudos de color oscuro. Ahora fíjense con la situación que nos encontramos. Las mismas polillas con las mismas diferencias de pigmentación, pero ahora la ventaja corre por parte de la oscura. A mediados del siglo pasado, este señor, el médico Bernard Cherwell, capturando, marcando y filmando especímenes sistemáticamente, demostró que en una ciudad industrializada como Birmingham, predominaban las polillas oscuras por sobre las claras que se encontraban principalmente en las cercanías rurales. Demostró también que la diferencia radica en la ventaja que poseen unas sobre otras para la supervivencia y posterior reproducción. En otras palabras, vemos la formación de poblaciones con características diferentes, de manera tal que el ambiente determina cuál de ellas es más apta, lo que Charles Darwin llamaba selección natural. Y es que Darwin no fue quien propuso la idea de evolución inicialmente, pero le debemos el haber resuelto el mecanismo, o al menos uno de ellos, con los que funciona una larga argumentación y un vasto aporte de evidencias que hasta podríamos llegar a considerar como el camino hacia la biología moderna. Aunque ya pasaron 160 años, la idea original de Darwin sigue siendo el marco teórico principal para entender el proceso de evolución. Se basa en 5 premisas. Veamos. Los organismos engendran organismos similares. Esto genera una uniformidad en la reproducción. El número de individuos que sobreviven por cada generación es inferior al número engendrado. En otras palabras, se necesita que nazcan más individuos de los que sean capaces de sobrevivir. En las poblaciones ocurren variaciones aleatorias entre los organismos individuales y algunas de ellas son hereditarias, como la pigmentación de las polillas. La interacción entre estas variaciones azarosas y el ambiente determina cuáles individuos sobrevivirán y cuáles no. Es lo que Darwin llamaba selección natural. Dado suficiente tiempo, la selección natural lleva a la acumulación de cambios que diferencian especies.
A esto lo llamamos proceso de especiación, donde individuos de diferentes poblaciones ya no se reconocen como miembros de la misma especie. El caso de la Viston betularia evidencia estas premisas. Pero veamos otro ejemplo: la resistencia de las bacterias a los antibióticos. ¿Alguna vez les habrá pasado tener que ir al médico con dolor de garganta, fiebre, tos? El médico los examina y realiza el diagnóstico. Lo que tienen es una infección bacteriana. Inmediatamente les receta un antibiótico, reposo y a casa. Compramos el antibiótico y cuando vemos la receta para administrarnos la medicación, leemos algo como esto. Bueno, acá dice amoxidal, amoxicilina, un comprimido cada 8 horas durante 7 días o hasta terminar el envase y reposo. ¿Lo ven? Luego, ¿qué hacemos? Tomamos el medicamento, hacemos el reposo y al tercer día nos empezamos a sentir bien. Inmediatamente decimos, bueno, listo, ya está, esto debe ser un problema solucionado y suspendemos la administración del medicamento. Posiblemente lo que suceda es que a los pocos días tengamos que volver al médico con las famosas recaídas. ¿Qué sucedió entonces? ¿Esto evidencia un mecanismo evolutivo por selección natural? Pues sí, vean. En la Universidad de Harvard se llevó a cabo este experimento. Se diseñó una gigantesca placa de Petri, que es un compartimiento con una sustancia nutritiva llamada agar-agar, para hacer crecer colonias bacterianas. Tenía 60 centímetros por 120 centímetros y la prepararon colocando 9 bandas con distintas concentraciones de antibiótico. En las bandas exteriores no agregaron antibiótico, pero colocaron un poco en las siguientes, luego 10 veces más, después 100 veces más y en el del centro 1000 veces más antibiótico. Y encima una capa fina de agar que permitía que las bacterias se muevan hacia el centro en la medida que pudieran sobrevivir al antibiótico. El fondo está teñido de negro y las colonias bacterianas se ven en blanco. Observen ahora lo que sucedió a partir del video original. First, you see they spread in the area where there's no antibiotic, up until the point they can no longer survive. Then a mutant appears on the right. It's resistant to the antibiotic, it spreads, until it starts to compete with other mutants around it. When these mutants hit the next boundary, they too have to pause and develop new mutations to make it into 10 times as much antibiotic. And then you see the different mutants repeat this at 100. And after about 11 days, they finally make it into 1,000 times as much antibiotic as the wild type can survive. And so we can see by this process of accumulating successive mutations that bacteria, which are normally sensitive to an antibiotic, can evolve resistance to extremely high concentrations in a short period of time. Por eso el médico recomienda que sigas tomando el antibiótico aunque ya te sientas bien. Evidentemente la colonia que te estaba afectando ya se redujo al punto tal de no generar síntomas, pero las últimas bacterias a combatir son las más resistentes. Y ahí es donde es importante persistir en el tratamiento. De otra manera se generarían esas recaídas que requieren de un tratamiento más agresivo. Por otro lado, la indicación también existe en cuanto al no uso de antibióticos cuando no es necesario. Nosotros utilizando erróneamente un antibiótico podríamos estar generando resistencia en esas colonias bacterianas que nos pueden llegar a perjudicar a futuro. Veamos lo que pasó con el caso de la tuberculosis a nivel mundial. La tuberculosis es producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch. En 1950 aparece un antibiótico muy efectivo, la rifampicina. A partir de ese momento los países desarrollados no sentían demasiada preocupación sobre esta enfermedad, pero alrededor de 1990 esto cambió. En 1993 la Organización Mundial para la Salud declaró a la tuberculosis como una emergencia sanitaria mundial. Todo comenzó con un primer caso, un joven que ingresa al hospital con un cuadro de tos y fiebre. Los médicos lo revisan
realizan algunas radiografías y descubren que lo estaba afectando era un cuadro de tuberculosis, e inmediatamente le administran un tratamiento con rifampicina. El muchacho mejoró, se fue a su casa. Unos 10 días más tarde vuelve a su casa con el mismo cuadro, tos y fiebre. Lo vuelven a revisar y encuentran nuevamente caso de tuberculosis. Lo vuelven a medicar con rifampicina, pero en este caso el tratamiento no surte efecto y el paciente muere. ¿Qué pasó? ¿Las bacterias se hicieron más resistentes? ¿De dónde salieron? Cuando se comparó la bacteria original de Mycobacterium tuberculosis con esta nueva bacteria, también de Mycobacterium tuberculosis, pero más resistente, se encontró que se había dado una mutación en un solo nucleótido de un solo gen que codifica para una enzima llamada ARN polimerasa. Esta mutación le genera una característica a la bacteria que hace que evite que el fármaco rifampicina le pueda generar efecto, pero es una mutación que es poco favorable en condiciones normales. Con lo cual, cuando el antibiótico no está presente, esta bacteria más resistente no tiene demasiado lugar donde crecer. Pero cuando el antibiótico es administrado, se generan las condiciones para que esta bacteria resistente genere el control de la colonia. Si repasamos las premisas de Darwin, en este caso vemos que existe una variación, que esa variación es aleatoria, que esa variación también es hereditaria, que la variación le genera a los individuos que le aportan un éxito reproductivo y que el ambiente selecciona a aquellos individuos que poseen la variante más favorable. Algo similar ocurre con los insecticidas utilizados en la agricultura. En muchos países genera preocupación la acumulación en los campos del insecticida DDT, diclorodifenil tricloroetano, en lugares incluso donde los insectos se van haciendo cada vez más resistentes. Las que tenemos aquí se llaman cochinillas, son unos insectos que afectan los cultivos de cítricos. Las cochinillas se combaten especialmente con un gas llamado gas cianhídrico, o por lo menos se combatían. Tengamos en cuenta que estos insectos no respiran exactamente como nosotros. Los gases de la respiración ingresan por unos orificios en su cuerpo que se llaman espiráculos. Se ha encontrado en algunas poblaciones de cochinillas en lugares donde se las combate con el gas cianhídrico, que estos insectos tienen la capacidad de cerrar sus espiráculos hasta por 30 minutos en lugar de los 60 segundos que tienen capacidad de cerrarlos las cochinillas que no son sometidas a ese tratamiento. Lo que encontramos aquí es que en algunos lugares donde se practica la utilización del gas cianhídrico, poblaciones de cochinillas con capacidad de resistencia diferente a otros lugares donde no se aplica este procedimiento. Pero hasta aquí hemos analizado las evidencias de microevolución, aquellas evidencias que se pueden analizar a partir de una sola especie. Pasemos ahora a analizar evidencias de macroevolución, aquellas que exceden el nivel de especie. Cuando Darwin recorrió el mundo a bordo del HMS Beagle, le llamó la atención que, por ejemplo, en algunas islas oceánicas no existieran mamíferos como sí existen en las cercanías continentales, excepto los mamíferos marinos como los pinípedos, focas, leones marinos y algunas especies de murciélagos. Incluso llama la atención algunas características de lo que se conoce como biogeografía, características como la siguiente. Fíjense, lo que tenemos en pantalla son 3 especies de aves que comúnmente conocemos como ratites. Se trata de, en primer lugar, un avestruz de origen africano, en segundo lugar un ñandú de origen americano y en tercer lugar un emú de origen australiano. Cabería pensar, ¿por qué 3 aves diferentes en ambientes diferentes cuando posiblemente estén ocupando en cada uno de sus lugares un nicho ecológico similar? Acá tenemos otro caso. En primer lugar, lo que vemos es un conejo originario de Europa. En segundo lugar, una mara o liebre patagónica originaria de América. Y en tercer lugar, un wallaby, que es un marsupial originario de Australia. Aquí pasa lo mismo. Podríamos decir, ¿por qué 3 especies diferentes en ambientes diferentes, ocupando prácticamente los mismos nichos ecológicos, los mismos roles en la naturaleza? Y de hecho, en este caso, a diferencia de las ratites que vimos anteriormente,
Aquí las tres especies no están cercanamente emparentadas. De hecho, a los conejos los agrupamos dentro del orden de los lagomorfos. Las maras no están emparentadas con los conejos y las liebres, aunque se las conoce como liebres patagónicas, pero es solamente el nombre. Las maras son roedores y los wallabies son marsupiales. Otro caso que podemos analizar es el de las tortugas de Galápagos. Las Islas Galápagos son un archipiélago en el Océano Pacífico cercano a Ecuador. En estas islas, donde hay algunas islas principales y otras menores, habitan las que conocemos como tortugas de Galápagos, pero que en realidad no es una sola especie, sino que cuando hablamos de tortuga de Galápagos nos estamos refiriendo a 7 especies diferentes. Al momento al menos se extinguió una, con lo cual lamentablemente están quedando 6 especies. Lo que nos cabería preguntarnos es por qué 7 especies de tortugas diferentes en islas que están cercanas entre sí. De hecho, si nosotros prestamos atención al diseño de sus caparazones, podemos ver algunas de ellas que están especialmente adaptadas a pastorear y otras que tienen adaptaciones como para elevar su cabeza y alimentarse de arbustos a determinada altura. Lo que estamos viendo en estos casos es lo que modernamente se conoce como evolución convergente o evolución divergente. La evolución divergente es aquella donde a partir de un ancestro en común divergen especies diferentes, posiblemente porque las poblaciones han sido aisladas en algún momento de su historia evolutiva. En el caso de la evolución convergente, lo que estamos viendo son procesos evolutivos muy diversos que convergen de acuerdo a las exigencias que impone el ambiente, generando especies que tienen algunas similitudes, como en el caso que nosotros vimos entre el conejo, la mara y el wallaby. El registro fósil ha aportado desde siempre evidencia invaluable en cuanto a la reconstrucción de historias evolutivas. Por ejemplo, en el caso de los antepasados del caballo, como tenemos en pantalla. Sus antepasados se pueden rastrear hasta unos 50 millones de años en el pasado, un periodo llamado Eoceno en América del Norte. Encontramos un mamífero llamado Hyracotherium, de tamaño similar a un perro pequeño. A partir de allí, el registro fósil ha podido reconstruir la línea ancestral hasta los equinos modernos, que incluyen caballos, cebras y asnos. Entre otras adaptaciones, vemos un marcado aumento de estatura y una tendencia a desarrollar un solo dedo con estructura de casco. Durante este tiempo colonizaron Asia, Europa y África desde América del Norte, cruzando por un antiguo puente donde hoy encontramos el estrecho de Bering. Llama la atención que solamente en América se encuentren fósiles, por ejemplo, de antepasados de los perezosos actuales, o incluso organismos que podríamos compararlos con los perezosos aunque no sean sus antepasados, o estos otros organismos estrechamente emparentados con las mulitas actuales. Solamente los encontramos en territorios americanos. Vamos a llamar homologías a comparaciones que se realizan en estructuras de distintas especies, estructuras que tienen funciones diferentes aunque comparten alguna historia evolutiva. Vamos a comparar un miembro superior humano, una pata de carnívoro que podría ser un perro o un gato, una aleta de un cetáceo que podría ser una ballena o un delfín, y un ala de un murciélago. Lo que podemos ver en estas imágenes es que todas estas extremidades que realizan operaciones muy diferentes tienen una concordancia que llama mucho la atención. Un primer hueso, 2 huesos a continuación, los huesos pequeños del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges. Los científicos han utilizado desde siempre estas evidencias para poder determinar la existencia de antepasado en común entre las especies. A Darwin le llamó la atención que la mano humana, formada para agarrar, incluya los mismos huesos en las mismas posiciones relativas si lo comparamos con las extremidades anteriores de otros organismos. Estas homologías responden a un plan estructural común y evidencian una relación de común ancestría, por ejemplo, entre los vertebrados. En este caso vamos a hacer una anatomía comparada del desarrollo embrionario. Fíjese los embriones que estamos comparando, muy similares entre sí.
Con esta embriología comparada analizamos lo que se conoce como homología del desarrollo, y consiste ni más ni menos en una búsqueda de similitudes de rasgos durante el desarrollo embrionario de distintas especies. ¿Pueden aventurar a qué organismos corresponden estos embriones? Les doy una ayuda. Avancemos un poco con el desarrollo. Ahora sí, si avanzamos un poco más, ahí lo tienen. Tenemos un pez, una salamandra, que es una especie de anfibio, un pollo, un cordero y un humano. De hecho, podemos encontrar lo que parecen ser estructuras branquiales en estos organismos, aunque ya no las utilicen como especie. Se llaman arcos branquiales o arcos faringios. Aparecen solo en etapas iniciales del desarrollo de los vertebrados. Algunos autores prefieren llamar arcos branquiales cuando el vertebrado es un pez y arcos faringios cuando se trata de algún otro tipo de vertebrado. Según la especie, esos arcos branquiales darán lugar a distintos órganos y estructuras, tanto del sistema digestivo como del respiratorio. Haeckel decía: la ontogenia recapitula la filogenética. Esto es algo así como decir que analizar el desarrollo embrionario de una especie nos estaría mostrando la historia evolutiva de dicha especie. Teoría de la recapitulación por Ernst Haeckel. La ontogenia o el desarrollo de los individuos orgánicos considera como una secuencia de formas que cambia a lo largo de todo individuo orgánico durante su existencia individual. Está inmediatamente determinada por la filogenia o el desarrollo del grupo orgánico al que pertenece. La ontogenia es una breve y rápida recapitulación de la filogenia determinada por la función fisiológica de la herencia y la adaptación. Nosotros sabemos que esto ya no es así, pero llama poderosamente la atención la comparación que se realiza entre los estadios embrionarios de los distintos organismos. La palabra adaptación tiene varias acepciones, por ejemplo, el estado de ajuste a un ambiente, con lo cual todos los seres vivos estarían adaptados. La adaptación como proceso, por ejemplo, las adaptaciones fisiológicas individuales, el bronceado del verano o el aumento de producción de glóbulos rojos con la altura sobre el nivel del mar. O la adaptación como característica particular. Por ejemplo, podemos decir que el ojo es una adaptación para la captación de la luz. Sin embargo, en términos evolutivos, la palabra adaptación siempre tiene que estar relacionada con adaptación en poblaciones. Si pensamos en el ojo, podríamos considerarlo como una adaptación perfecta para la captación de la luz. Sin embargo, esto no funciona de esta manera. Podemos encontrar múltiples adaptaciones para la captación de la luz, desde algunas muy simples como por ejemplo estas de protozoos del género Euglena. Sin embargo, no tienen por qué considerarse inferiores a la complejidad que le atribuimos a un ojo, por ejemplo un ojo humano. Estas otras estructuras son tan complejas como tengan que ser. Abraham Lincoln dijo una frase que podemos utilizar en este sentido. Cuando le preguntaron si sus piernas no son muy largas, respondió: son lo suficientemente largas como para llegar hasta el suelo. A Darwin le llamó poderosamente la atención, por ejemplo, algunas orquídeas que se las ingenian con estrategias para la polinización realmente novedosas. 1/3 de las orquídeas no produce néctar. Se las arreglan con un sistema de polinización llamado por decepción alimenticia. Resulta en algo así. El insecto polinizador es atraído por la fragancia, pero en la flor no encuentra el néctar que venía a buscar. Entonces necesita salir a buscar otra flor. Pero antes, en su dorso, se lleva el polen adosado en sacos llamados polinios, que contienen una sustancia pegajosa con la que se adhiere al dorso del insecto. De esta manera, la orquídea se asegura la no autofecundación. Uno podría pensar en estas estructuras como tremendamente complejas. Sin embargo, son lo complejo y necesario como para la supervivencia de esta especie, y no podemos considerar a otros mecanismos de polinización menos complejos. Estas otras adaptaciones son igualmente productivas para las otras especies. Como dijo Abraham Lincoln, las piernas lo suficientemente largas como para llegar al suelo.
No pensemos a la adaptación en términos evolutivos como una disciplina olímpica. No es necesariamente más apto el más fuerte o el que corre más rápido o el que se camufla mejor. A veces la adaptación implica equilibrios entre distintas variables. Por ejemplo, si tomamos al pez volador, el pez volador es una especie que tiene aletas pectorales lo suficientemente amplias como para tener esa capacidad de planeo. La capacidad de planeo le permite escapar de algunos depredadores que encuentra debajo del agua. Sin embargo, si el pez volador planea demasiado, es presa fácil de aves que se alimentan de él también. Con lo cual, acá lo que encontramos es que la aptitud, en términos evolutivos, estará dada por un equilibrio entre la poca capacidad de planeo y la excesiva capacidad de planeo. Siempre pensando en la aptitud como aquello que permite a algunos individuos de las poblaciones a sobrevivir, reproducirse y generar más descendientes. Darwin tenía una debilidad, que era poder explicar el mecanismo de herencia necesario para poder cerrar la idea de evolución. Lo que Darwin no sabía es que tenía un contemporáneo llamado Gregor Mendel, a quien se le atribuyen los inicios de la genética moderna. A partir del desarrollo de esta nueva disciplina se va a generar lo que se conoce como teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que es la más aceptada actualmente. En biología nos vamos a encontrar que podemos realizar infinidad de narraciones, descripciones, pero si queremos hacer una narrativa que las vincule, necesitamos de la evolución. Hablamos de la relación entre evolución y genética, a la que llamamos síntesis evolutiva o neodarwinismo. Esto surge principalmente por los aportes de un ucraniano llamado Theodosus Dobzhansky, quien decía: nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Chao. La semana que viene, examen.